Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en el que nos encontramos de entrada con que los casos mundiales de COVID-19 suben por segunda semana consecutiva y superan los 3 millones, como indica la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el país con más contagios registrados durante la semana pasada, seguido del Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania. Significativo es el caso de Países Bajos, con 54.000 infecciones registradas en los últimos 7 días, un aumento de más del 39% en comparación con la semana anterior, así que vuelta a la distancia social y a las mascarillas para frenar los contagios. Siguen las negociaciones en Glasgow una vez que los líderes han despejado el escenario. Pero una realidad lastra resultados. Los países que acuerdan reducir contaminación son responsables del 50% de las emisiones, pero China, India y Rusia no se han comprometido. Y el cambio climático tiene consecuencias directas. La ONU teme que empeore la hambruna en Madagascar. Al menos 1.300.000 personas de la isla africana están en situación vital grave. De ellos, 30.000 sufren hambruna y la situación va a peor. La gente intenta comer el cuero de los zapatos literalmente en lo que es ya en las calles y casas una situación desesperada en donde está en juego la vida de decenas de miles de personas. Y además, contaminación digital con el simple uso del teléfono, elecciones municipales en varias ciudades estadounidenses, Nueva York incluida, y las cuestionadas elecciones en Nicaragua, con la advertencia al régimen de Daniel Ortega de nuevas sanciones de la Unión Europea que las considera falsas, sin credibilidad ni legitimidad alguna por haber eliminado a la oposición. Pero tenemos bastante más. Acompáñennos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Vuelven las restricciones anti-COVID a los Países Bajos tras un fuerte aumento de contagios que vemos también en otros países europeos como Bulgaria. Boris Johnson cautelosamente optimista sobre el éxito final de la COP26. Los líderes mundiales pasan el testigo a los negociadores nacionales. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que las elecciones del domingo en Nicaragua son un fake para mantener al dictador en el poder. Los demócratas ganan las ciudades de Nueva York y Boston, pero Joe Biden sufre un duro revés en los estados de Virginia y Nueva Jersey. Los Países Bajos viven un déjà vu ante el fuerte aumento de los casos de coronavirus y la presión sobre los hospitales. El gobierno ha vuelto a imponer restricciones que incluyen el uso de mascarillas en lugares públicos y el teletrabajo. No sorprenderá a nadie que esta noche tengamos de nuevo un mensaje duro. Duro porque lamentablemente tenemos que pedir más a la gente ahora que las cifras de infecciones y hospitalizaciones están aumentando rápidamente. A finales de semana, el pase sanitario volverá a ser obligatorio en museos, zoológicos, gimnasios y piscinas, además de en cafeterías y restaurantes donde ya es obligatorio. Empiezo a pensar que no hay otra opción. Creo que lo arruinamos todo nosotros mismos al ignorarlo todo. Y este es el resultado. Creo que tenemos que volver a como era antes. El primer ministro interino Mark Rutte también hizo un llamamiento a la calma en el país, donde el debate sobre las medidas anti-COVID polariza a partidarios y detractores. Mientras tanto, en Bulgaria, las autoridades sanitarias han pedido una movilización nacional por las vacunas, llamamiento que se produce tras la muerte de 310 personas en las últimas 24 horas, el 90% de las cuales no estaban vacunadas. Solo 1 de cada 4 adultos en Bulgaria ha recibido la pauta completa. Los líderes mundiales pasan el testigo a las delegaciones nacionales en la COP26. Tienen 10 días para dar forma a los detalles de sus compromisos finales. El anfitrión de la cita de Glasgow, Boris Johnson, se mostraba cautelosamente optimista sobre el éxito final de la cumbre. En los primeros días de la COP26 ha habido una avalancha de anuncios, dando una sensación de progreso. El primero de los 2 compromisos clave, denominado Poner fin a la gran masacre de la motosierra, promovido por Johnson, cuenta con el apoyo de más de 100 países, incluido Brasil. Su compromiso, poner fin y revertir la deforestación para 2030.
Un número similar de países ha apoyado una iniciativa conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos para reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030. Sin embargo, los mayores emisores, Rusia, China y la India, no están entre dichos países. Por otro lado, más de 40 líderes se comprometieron a impulsar la adopción de tecnologías bajas en carbono. Debemos tener cuidado de protegernos de las falsas esperanzas y de no pensar de ninguna manera que el trabajo está hecho, porque no lo está. Aún queda un largo camino por recorrer. Mi mensaje para los negociadores es muy simple. Los líderes del mundo pueden haberse ido o se están yendo ahora de la COP. Pero les puedo decir que los ojos del mundo están sobre ustedes y los ojos del gobierno británico y todos los demás gobiernos estamos pendientes de nuestros negociadores. Y son los negociadores los encargados de discutir los detalles de un acuerdo climático. Deben convencer a todos los Estados miembros de la ONU para que respalden las promesas climáticas y la manera de financiarlas. Seguirán muy de cerca sus movimientos los activistas ambientales que siguen en Glasgow luchando por el planeta. Madagascar, primer país en sufrir una hambruna causada directamente por el cambio climático. Al menos 1.300.000 personas sufrían a mediados de año inseguridad alimentaria grave. 30.000 padecían hambruna y la situación no hace más que empeorar. 500.000 de niños en el sur de Madagascar sufren malnutrición. Más de 100.000 están en peligro de perder la vida si no reciben ayuda. Mis hijos lloran con toda su alma, con todas sus fuerzas. Uno llegó a desmayarse de tanto llorar, explica esta madre de 8 niños. Uno de sus hijos nos muestra cómo duerme. Me gustaría tener una manta, dice, ropa y sandalias, pero sobre todo me gustaría comer. Miles de personas se encuentran en la misma situación en Madagascar. Son refugiados climáticos. La situación es tan extrema que el cuero de cebú, el mismo con el que fabrican su calzado, se ha convertido en un alimento habitual de pura supervivencia. La hambruna en el sur de la isla dura ya más de un año. Comenzó tras varios años consecutivos de sequías, unidos a tormentas de arena y plagas de langostas. Todo esto y la llegada de la pandemia sumieron a Madagascar en una grave crisis humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha solicitado 69 millones de dólares para financiar la ayuda necesaria. Son gestos cotidianos. Hacer una videollamada con el ordenador, enviar un WhatsApp, ver vídeos desde el móvil, mandarse fotos con una tableta. Pero todos estos pequeños movimientos tienen un impacto sobre el clima. Incluso un gesto tan simple como abrir una página web. Entrar en un sitio web emite gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si se entra en la web de un medio, con solo hacer clic en la portada, ya se consume una gran cantidad de datos. De media, entrar en la portada de una web consume el equivalente a recorrer de 20 a 30 metros en un coche. Aún no se ha visualizado un vídeo, aún no se ha leído ningún artículo, pero ya se han emitido gases de efecto invernadero. Muy pocos. Pero si se multiplican por el número de personas que pueden visitar un sitio web, 100 millones de personas al mes en los grandes medios franceses, por ejemplo, se llega a cifras de 80.000 kilómetros al día solo para la portada. El 80% de los datos transferidos a través del ancho de banda se utilizan para vídeo. Cuanto mayor es la calidad de la imagen, más CO2 se emite. El 20% restante corresponde en su conjunto a sitios web y correos electrónicos. Con el aumento del teletrabajo, se han desarrollado muchas herramientas digitales, pero tienen su impacto en el medio ambiente. Las herramientas de teletrabajo consumen energía. Por ejemplo, en las videollamadas transmitimos muchos datos. Y por ejemplo, si comparamos los datos vinculados a una videollamada como esta, solo tenemos que quitar nuestras 2 cámaras y consumiremos solo un 7% de los datos que íbamos a consumir. Y el impacto de carbono solo será de un 33% respecto a una misma videollamada con las cámaras encendidas.
El sector de la tecnología representa actualmente el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Podrían alcanzar el 14% en 2040 si las industrias continúan creciendo sin control. Por ello, la Unión Europea cree que es fundamental proporcionar un marco duradero para el futuro. Estas tecnologías deben servir como palanca para lograr la neutralidad de carbono en 2050. Eric Adams será el segundo alcalde afroamericano de la ciudad de Nueva York. El exagente y firme detractor de la violencia policial ha arrasado en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos en las elecciones que han tenido lugar en varios estados y urbes. Durante la campaña ha prometido luchar contra la violencia y la pobreza. Mi madre limpiaba casas, yo lavaba platos. Fui golpeado por la policía y me senté en una celda de la comisaría con la certeza de que mi futuro ya estaba decidido. Y ahora seré el responsable de esa comisaría y de todas las demás de la ciudad de Nueva York, porque voy a ser el alcalde de la ciudad de Nueva York. También demócrata, será la primera mujer y descendiente de asiático regidora de Boston. Estamos preparados para afrontar este momento, estamos preparados para ser un Boston para todos, estamos preparados para ser un Boston que no expulsa a la gente, sino que acoge a todos los que llaman su hogar a nuestra ciudad. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sufrido un duro revés en Virginia. Por primera vez en 12 años, el estado será gobernado por un republicano, Glenn Youngkin, que ha vencido al demócrata Terry McAuliffe por menos de 3 puntos. El territorio, además, resultó fundamental para la derrota de Donald Trump. A pesar de que aún no se conocen los resultados, solo lo ajustado del conteo de Nueva Jersey es otro jarro de agua fría para Biden, ya que junto a Virginia suponía un plebiscito sobre los primeros meses de su mandato. Aquí las encuestas daban al candidato demócrata Phil Murphy una amplia ventaja que finalmente se ha visto muy recortada. Algunos republicanos ya se aventuran a hablar de una supuesta ola roja, el color que los identifica con la que pretenden volver a liderar el Congreso el año que viene y ocupar la Casa Blanca en 2024. Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Nicaragua son un fake y su único objetivo es mantener al dictador en el poder. En esos términos ha expresado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante un encuentro con medios extranjeros en Perú. Escuchamos sus palabras. En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo, que podamos considerar legítimo, sino todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano. La Nicaragua que no tiene otra coloración ideológica más que el del mantenimiento en el poder del dictador. 30.000 soldados y policías estarán desplegados el próximo domingo en Nicaragua para vigilar las controvertidas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega aspira a un 4º mandato consecutivo, tras barrer de escena a todos los rivales de peso. Los militares ya han empezado a trasladar las papeletas a los más de 3.000 centros de votación. En las llamadas maletas electorales también van las actas, padrones y el resto del material. En palabras del jefe del ejército, se limitan a cumplir la misión que tienen encomendada por ley. El ejército de Nicaragua deja claro de que las funciones que tenemos por ley de la República es apoyar al Consejo Supremo Electoral y no nos corresponde bajo ninguna circunstancia, y lo dejamos aquí meridianamente claro, que no tenemos por qué manifestarnos quiénes son las autoridades electas. Respetamos el voto de nuestro pueblo, que es el soberano para elegir. 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar en estos comicios, en los que Daniel Ortega, que gobierna desde hace 14 años, se postula junto a su esposa Rosario Murillo como candidata por segunda vez a la vicepresidencia. Ortega competirá contra 5 partidos derechistas, cuyos candidatos son casi desconocidos por la población. La oposición política ha sido prácticamente excluida. 7 aspirantes presidenciales están detenidos. 3 partidos han sido ilegalizados. Las autoridades les acusan de golpistas y traidores a la patria.
El pasado lunes, Facebook anunció la eliminación de una granja de trolls del gobierno nicaragüense, o dicho de otro modo, una red perfectamente organizada para influir en la opinión pública a través de las redes sociales. Cerca de 1000 cuentas en Facebook y más de 360 en Instagram han sido canceladas. Es un símbolo de la desesperación. La policía de Guatemala ha encontrado a 54 personas, la mitad menores, en el remolque de un camión al sur del país. Todos eran inmigrantes haitianos que querían alcanzar México para más tarde entrar en Estados Unidos. Recibieron asistencia y después fueron trasladados a la frontera con Honduras, desde donde habían llegado de forma irregular. En la operación han sido arrestados 2 guatemaltecos que conducían el vehículo. Los inmigrantes haitianos llegan normalmente de América del Sur tras haber cruzado la selva conocida como el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, y uno de los puntos más peligrosos del continente, tanto por la fauna salvaje como por el narcotráfico. En lo que va de año ha fallecido medio centenar de personas al intentar cruzar la región y 107.000 han logrado su objetivo, casi el equivalente al acumulado en los últimos 6 años. Un corrimiento de tierras en Colombia engulle un hotel y un restaurante y causa al menos 10 muertos. Otras 9 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad. Ha sucedido este martes en la localidad de Mayama, al sudoeste del país, cerca de la frontera con Ecuador, como consecuencia de las lluvias torrenciales. 8 de las víctimas mortales eran mujeres, algunas de ellas venezolanas, como cuenta este testigo de la tragedia. Sí, entre los desaparecidos hay personas de la local de Venezuela, ¿no? Entonces es complicado tener en cuenta la situación de que toda esta región también circula mucha población venezolana. Pues bajamos 9 unidades con un binomio para ayudar en la labor de rescate y de la sacada de los cuerpos como tal. Se cree que más personas podrían estar atrapadas en el interior del edificio. 9 equipos de rescate trabajan para limpiar el lodo que también ha enterrado una carretera. La temporada de lluvias afecta a gran parte del país. En Australia, una niña de 4 años desaparecida durante 2 semanas ha sido encontrada sana y salva. Cleo Smith, desaparecida de la tienda de campaña que compartía con su hermana en un camping de la remota costa oeste australiana, ha mantenido en vilo a todo el país. Un hombre de 36 años ha sido detenido como presunto autor del secuestro. Francia y Reino Unido vuelven a pelear por la pesca. Según el acuerdo comercial del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron que los barcos que habían pescado en las aguas del otro durante años recibirían licencias para seguir haciéndolo. Pero la falta de acuerdo sobre qué tipo de pruebas son necesarias ha provocado la ira de Francia. El Reino Unido y la isla de Jersey han rechazado las solicitudes para que los barcos franceses pesquen en el área de las islas del Canal. La pesca representa solo el 0,1% de la economía del Reino Unido y solo el 0,06% de la francesa. Entonces, ¿a qué se debe esta tensión? La pesca, en términos económicos, es una parte minúscula de la economía de Francia y de la del Reino Unido, pero en estas zonas costeras tiene una importancia política. El presidente Macron tiene elecciones el año que viene. Y creo que para Boris Johnson siempre ha existido una importancia política para atraer a las comunidades que durante años han sentido que la política británica les daba de lado. Con esta agenda, las ciudades costeras son uno de los objetivos, por lo que sería raro que el gobierno británico les diese la espalda a esas comunidades que ahora piden ayuda. Sin embargo, esta nueva disputa podría precipitar una guerra comercial y empeorar la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit. El profesor Anand Menon insiste en que, en realidad, ninguna de las dos partes quiere que haya una guerra comercial. Una de las cosas interesantes de la disputa hasta ahora es que se ha manejado bilateralmente entre el Reino Unido y Francia y no a través del mecanismo del Acuerdo de Comercio y Cooperación que se firmó entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero los franceses dicen que el Reino Unido está violando ese acuerdo. La Unión Europea no ha sido tan directa como los franceses, pero si tiene que haber una guerra comercial, entonces eso tendría que iniciarse a través de los mecanismos de represalia dentro del tratado y no por los propios franceses. Francia está presionando a la Unión Europea para que dé una respuesta contundente. Además, está prevista una reunión para principios de noviembre sobre el comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. La disputa podría tener efecto en otras cuestiones delicadas del Brexit, como el protocolo de Irlanda del Norte. Extremadamente desfavorable. Así es la calidad del aire que se respira en parte de la isla española de La Palma, según los expertos.
Los colegios situados en 5 municipios de los llanos de Aridane se han visto obligados a cerrar por la alta concentración de dióxido de azufre. La enorme nube de cenizas ha obligado también a cancelar los vuelos en el aeropuerto de la isla previstos para los próximos días. La situación ahora mismo es complicada porque tenemos que volver a Barcelona y están cancelados todos los vuelos en la isla. Se suponía que a la 1 abría el aeropuerto, pero al final nada y venimos a ver qué solución, si podemos irnos en barco o qué. Las cenizas pueden comprometer el tráfico aéreo en la mitad del archipiélago canario durante las próximas 36 horas, según los científicos. A diferencia de otros días, los vientos ahora están empujando las cenizas hacia las islas. Termina el fin de semana largo en el que unos 10.000 turistas han llenado la isla y cientos de personas se agolpaban en el puerto para poder salir. Hemos tenido suerte y hemos encontrado un par de billetes, que es lo que necesitábamos. Menos mal que están los barcos, porque si no nos quedamos aquí encerrados. Cumbre Vieja ha expulsado, según los expertos, más de 100 millones de metros cúbicos de material volcánico. Sus lenguas de lava ya han arrasado más de 987 hectáreas y más de 2.600 edificios. El Gobierno ha anunciado una nueva partida de ayuda de 18.800.000 euros dirigida al sector agrícola y ganadero. Uno tras otro, los gigantes tecnológicos se van de China huyendo de las presiones crecientes de Pekín. El último en anunciar que deja el país ha sido Yahoo. La empresa estadounidense ya ha cerrado todos sus servicios ante lo que define como una atmósfera comercial y jurídica cada vez más complicada. Yahoo entró en China en 1999, atraída por el crecimiento de este gigantesco mercado. La empresa estadounidense es la última de una lista de pesos pesados mundiales que tiran la toalla en el mercado chino. El mes pasado, LinkedIn, la red social profesional de Microsoft, también anunció que abandonaba el país. En nombre de la estabilidad, las autoridades chinas han levantado una gran muralla de censura. No solo eliminan de la red todos los temas que consideran políticamente sensibles, sino que además exigen a las empresas que bloqueen los contenidos no deseados. Las redes sociales estadounidenses, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como Wikipedia y muchos medios de comunicación extranjeros, están completamente bloqueados por su negativa a plegarse a las exigencias de Pekín. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que seguimos con ustedes con la programación en directo en todo momento en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con el No Comment del día desde Glasgow. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Tell me, can you hear it? Tell me, can you feel it?